¿Qué convierte a una persona en símbolo de libertad mundial? Cuando oímos el nombre de Nelson Mandela, lo asociamos con paz, justicia y resistencia, pero detrás de ese nombre hay una historia profunda, marcada por décadas de lucha contra el sistema brutal del apartheid en Sudáfrica, un sistema que separaba, oprimía y deshumanizaba a millones de personas solo por el color de su piel. Mandela no nació como ícono, nació como Rolihlahla Mandela, en un pequeño poblado africano, sin electricidad, sin acceso a grandes oportunidades, pero con un fuerte sentido de comunidad y justicia. Desde muy joven, cuestionó el orden establecido. Su camino lo llevó de ser un estudiante de derecho, a un líder revolucionario, a un prisionero durante 27 años, y finalmente, a presidente de una Sudáfrica libre. Pero esta historia no es solo sobre política, es sobre el poder de la resistencia, sobre cómo un solo individuo, armado con convicción y coraje, puede inspirar a millones y derribar los muros más altos, tanto físicos como ideológicos. Prepárate para adentrarte en la vida de un hombre que no solo fue testigo de la historia, sino que la escribió con su propia sangre, voluntad y esperanza. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918, en el pequeño poblado de Mbezo, en la región del Transkei, Sudáfrica. Su verdadero nombre era Rolihlahla, que en lengua xhosa significa literalmente tirar de la rama de un árbol, aunque muchos lo interpretan como rebelde por naturaleza. El nombre Nelson le fue dado más tarde por una maestra británica en la escuela primaria, siguiendo la costumbre colonial de asignar nombres cristianos a los niños africanos. Desde muy joven, Mandela estuvo inmerso en la cultura y valores de su pueblo. Su padre, Gadla Henry Mpakanyiswa, era consejero del rey de los Tembu y un hombre respetado, aunque fue destituido por confrontar al sistema colonial británico. Tras su muerte, el joven Rolihlahla fue acogido por el regente Tembu, Jonjintaba Dalindyebo, quien lo crió como a un propio hijo y le dio acceso a una educación privilegiada dentro del sistema tribal. En esa etapa, Mandela absorbió las historias orales de su pueblo, los códigos de liderazgo tradicional y la importancia de la comunidad, pero también, al convivir con la élite africana y observar las desigualdades impuestas por los blancos, comenzó a formarse una conciencia crítica. Fue en este entorno donde se sembraron las primeras semillas del líder que, décadas después, desafiaría el apartheid. La juventud de Nelson Mandela estuvo marcada por una sed de conocimiento. En 1939, ingresó a la Universidad de Fort Hare, una de las pocas instituciones de educación superior para africanos en Sudáfrica. Allí, fue elegido para formar parte del consejo estudiantil, lo que ya mostraba su habilidad para liderar. Sin embargo, su postura firme frente a las injusticias lo llevó a participar en una huelga estudiantil, y como consecuencia, fue expulsado. Este acto de rebeldía marcó un punto de no retorno. Obligado a huir de un matrimonio arreglado, Mandela se trasladó a Johannesburgo, donde conoció una realidad aún más cruda: la explotación laboral, la pobreza y la represión policial a la población negra eran la norma. Allí trabajó como vigilante de minas, y más tarde como asistente legal en un bufete de abogados. Fue durante estos años que su conciencia política se intensificó. En 1944, se unió al Congreso Nacional Africano, ANC, una organización política que luchaba contra la segregación racial. Junto a otros jóvenes como Oliver Tambo y Walter Sisulu, fundó la Liga Juvenil del ANC, una facción más combativa que buscaba renovar la lucha contra el apartheid. Mandela comenzó a entender que el cambio no vendría por sí solo, había que organizarse, movilizar a las masas y desafiar al régimen con inteligencia y determinación. El abogado joven que una vez huyó de un matrimonio impuesto, se convertía ahora en un activista incansable, dispuesto a arriesgarlo todo por la libertad. A finales de los años 40, Sudáfrica entró en una de sus etapas más oscuras. En 1948, el Partido Nacional, dominado por la minoría blanca afrikaner, instauró oficialmente el régimen del apartheid,
un sistema brutal de segregación racial que convirtió en ley la discriminación contra la población negra. Las personas no blancas fueron despojadas de sus derechos más básicos. No podían votar, vivir en ciertas zonas, ni siquiera caminar por determinadas calles sin autorización. La población fue clasificada racialmente, separada en escuelas, hospitales, transporte y hasta cementerios. Era una opresión legalizada, sistemática y violenta. Frente a esto, Mandela se convirtió en una de las caras más visibles de la resistencia. Al interior del Congreso Nacional Africano, ANC, promovió campañas de desobediencia civil y protestas pacíficas, como la campaña de desafío de 1952, que movilizó a miles de personas a violar deliberadamente leyes injustas del apartheid. La represión fue inmediata, arrestos masivos, torturas y persecuciones constantes. Pero Mandela no se detuvo. En 1955 participó en la elaboración de la Carta de la Libertad, un manifiesto que exigía igualdad, democracia y justicia para todos los sudafricanos. Era una visión de un país libre, sin apartheid, algo impensable en ese momento. A medida que el régimen aumentaba su violencia, Mandela empezó a cuestionar si la lucha pacífica era suficiente, y así comenzó su transformación, de activista no violento a líder de una resistencia clandestina que buscaba nuevas formas de enfrentar al sistema. Su camino hacia el enfrentamiento directo con el régimen estaba comenzando. A comienzos de los años 60, Nelson Mandela tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Ante el fracaso de la resistencia pacífica y la creciente brutalidad del régimen del apartheid, cofundó el Umkhonto we Sizwe, la lanza de la nación, el brazo armado del Congreso Nacional Africano. Su objetivo no era causar terror, sino realizar actos de sabotaje contra infraestructuras del gobierno para presionar por cambios políticos. Mandela sabía que estaban cruzando una línea, pero creía firmemente que cuando un gobierno no deja otro camino, la resistencia armada se vuelve legítima. En 1962, mientras viajaba en secreto por África para buscar apoyo, Mandela fue capturado por las autoridades sudafricanas. Lo condenaron inicialmente por salir del país sin permiso, pero el golpe más fuerte vendría después. En 1963, el gobierno lo acusó, junto a otros líderes del ANC, de conspiración para derrocar al Estado. El juicio, conocido como el Juicio de Rivonia, fue un evento mundial. Mandela no negó sus acciones, al contrario, ofreció un discurso histórico que conmovió al planeta: he luchado contra la dominación blanca, y he luchado contra la dominación negra. He apreciado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. El tribunal lo sentenció a cadena perpetua. Mandela fue enviado a la prisión de Robben Island, una pequeña isla inhóspita frente a Ciudad del Cabo, donde pasaría 18 de sus 27 años de encierro. Pero, paradójicamente, ese encierro solo hizo crecer su figura. De prisionero político, se convirtió en un símbolo internacional de la lucha por la libertad. Durante casi 3 décadas, Nelson Mandela vivió tras las rejas. Fue el prisionero número 466-64ava partes, es decir, el preso número 466 del año 1964. Su celda en la isla de Robben Island era pequeña, fría y austera. Pasaba sus días haciendo trabajos forzados en una cantera de cal y sus noches en un catre de piedra. A pesar de las condiciones inhumanas, Mandela jamás se quebró. Organizó huelgas dentro de la prisión, estudió derecho a escondidas, enseñó a otros reclusos e incluso dialogaba con los guardias, buscando cambiar mentalidades. Se convirtió en un líder silencioso pero firme, cultivando la paciencia, la estrategia y una visión de futuro. Mientras tanto, fuera de los muros, su nombre se transformaba en leyenda. El mundo comenzó a clamar por su libertad. Desde manifestaciones estudiantiles en Estados Unidos hasta conciertos masivos en Europa, Free Nelson Mandela se volvió un grito planetario. El régimen del apartheid intentó aislarlo, borrar su influencia, pero cada intento solo amplificaba su figura. Mandela, el hombre encarcelado,
se convirtió en Mandela, el símbolo de resistencia, dignidad y esperanza. En la década de 1980, mientras Sudáfrica enfrentaba sanciones internacionales, crisis internas y presión social, el gobierno empezó a entender lo que muchos ya sabían: no habría futuro sin Mandela. Y aunque el mundo lo conocía como prisionero, Mandela ya estaba preparando su transición hacia algo aún más grande, el arquitecto de una nueva nación. El 11 de febrero de 1990, tras 27 años de prisión, Nelson Mandela caminó fuera de la cárcel de Victor Verster. Su puño en alto, su rostro sereno y su andar firme marcaron uno de los momentos más emblemáticos del siglo XX. Las cámaras del mundo captaron algo más que una liberación. Fue el nacimiento de una era nueva, pero la libertad de Mandela no significó descanso. Al contrario, fue el comienzo de la etapa más compleja: negociar la transición hacia una democracia multirracial. En un país lleno de heridas abiertas, con odios acumulados durante décadas, Mandela apostó por el diálogo. Se reunió con Frederick de Klerk, entonces presidente de Sudáfrica, para iniciar las negociaciones que desmantelarían el sistema del apartheid. Fue un proceso tenso, plagado de atentados, sabotajes y amenazas de guerra civil, pero Mandela mantuvo su línea: reconciliación, no venganza. Su habilidad política brilló. Supo calmar a los más radicales dentro del Congreso Nacional Africano y, al mismo tiempo, persuadir a sectores blancos de que un nuevo país no significaba su ruina. En 1993, Mandela y de Klerk compartieron el Premio Nobel de la Paz, reconocimiento a su esfuerzo conjunto para construir una nación unida. Y un año después, en 1994, llegaría el momento más esperado: las primeras elecciones libres en Sudáfrica. Millones votaron por primera vez, muchos con lágrimas en los ojos, y el resultado fue claro: Nelson Mandela fue elegido presidente. Un exprisionero se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, pero más allá del símbolo, lo que vendría sería su verdadera prueba: construir una nación desde las ruinas del odio. En mayo de 1994, Nelson Mandela asumió oficialmente la presidencia de Sudáfrica, pero no fue una presidencia cualquiera. Fue la primera vez que un país con siglos de racismo institucional tenía un líder elegido democráticamente por toda su población, sin importar el color de su piel. Mandela sabía que su papel era simbólico, pero también profundamente práctico. Su principal misión no era el poder, sino la reconciliación. Desde el primer día, buscó unir a una nación fracturada. Invitó a antiguos enemigos a formar parte de su gabinete. Predicó la paz en lugar de la revancha. Y lo más importante, lo vivió con el ejemplo. Uno de sus gestos más recordados ocurrió durante la Copa Mundial de Rugby de 1995. Mandela, usando la camiseta del equipo nacional, tradicional símbolo del poder blanco, apareció en el estadio y alentó a los Springboks. Ese día, con una camiseta y una sonrisa, cambió corazones y envió un mensaje claro: este país es de todos. Durante su mandato, se creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, presidida por el arzobispo Desmond Tutu, para investigar los crímenes cometidos durante el apartheid. En lugar de castigar, el enfoque fue la verdad, la memoria y el perdón. Mandela también trabajó por mejorar la educación, combatir la pobreza y atender la crisis del VIH, aunque no sin críticas ni desafíos. Sabía que no podría resolver todos los problemas de Sudáfrica, pero sí podía cambiar el rumbo de su historia. En 1999, cumplió su promesa de no buscar la reelección. Se retiró voluntariamente, demostrando que el poder no era su objetivo, sino la transformación de una nación. Y así, Nelson Mandela se consolidó no solo como el padre de la democracia sudafricana, sino como una de las figuras morales más importantes del siglo XX. Y así llegamos al final de este recorrido por la vida de Nelson Mandela, un hombre que pasó 27 años en prisión, pero cuya libertad interior nunca fue encerrada. Un líder que, en lugar de venganza, eligió el perdón, que convirtió el sufrimiento en fuerza, y que demostró que incluso en los contextos más oscuros, la dignidad
el diálogo y la esperanza pueden triunfar. Mandela no solo cambió a Sudáfrica, cambió al mundo. Nos recordó que los verdaderos héroes no siempre usan capas, sino que hablan con serenidad, actúan con sabiduría y luchan por la justicia incluso cuando todo está en su contra. Si te gustó este video y quieres descubrir más historias como esta, suscríbete, activa la campanita y déjanos en los comentarios a qué otra figura histórica te gustaría conocer. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esto fue Historia en Bits, donde cada fragmento revela un universo.